Para ti, ¿cuál es la diferencia entre una planta, un animal y una persona? Estarás de acuerdo en que todos son seres vivos que crecen, algunos se reproducen y hacen lo posible por seguir estando vivos hasta que mueren. ¿Crees que todos sienten? Los animales y personas seguramente que sí. Y también hay quienes incluyen a las plantas en la categoría de seres sintientes. ¿Crees que todos piensan? Quizá pienses que las plantas no, pero si has convivido con un animal, seguro tienes ejemplos de conductas que demuestran pensamientos como planificación y organización. ¿Crees que tienen conciencia de su existencia? ¿Crees que los tres se hagan preguntas acerca de cuál es la diferencia entre una planta, un animal y una persona? Según Aristóteles, solamente el hombre es capaz de hacer esto último. De hecho, no solo es capaz, sino que es su naturaleza. Aunque para Aristóteles, todos los seres vivos tienen alma, y gracias a ella son capaces de realizar actividades vitales, cosa que no pueden hacer los seres inanimados. Distingue entre niveles de vitalidad, siendo superior la de la humanidad. Esa capacidad lleva a la humanidad a su fin último, o sea, a seguir su naturaleza haciendo aquello que le conviene. ¿Qué es eso de seguir su naturaleza? Aristóteles llama naturaleza al principio que se encuentra en el interior de los seres naturales, en su esencia. Por ejemplo, ¿qué hace a las mariposas ser mariposas? ¿Cuál es su función de cada una como mariposa? Se hizo la misma pregunta para los seres humanos. ¿Cuál es la finalidad del ser humano? Aristóteles dijo que era la felicidad. La palabra griega es eudaimonía, y hay quienes no la traducen como felicidad, sino como plenitud de la vida humana. O sea, no se trata de tener un permanente estado de felicidad porque no es una posesión como un bien externo. Tampoco es un estado perecedero como el placer. La felicidad de Aristóteles es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. La humanidad que sigue esta finalidad es feliz porque vive bien y actúa bien. Entonces la felicidad ocurre cuando el ser humano realiza aquellas actividades que le son propias y las hace de modo perfecto. Resulta que según Aristóteles es más propia del ser humano el alma que el cuerpo. Y por ello la felicidad tiene más que ver con el intelecto, el entendimiento y la voluntad. Como puedes intuir, para Aristóteles la humanidad más feliz es el filósofo, pues dirige su razón al conocimiento de la realidad y a la vida virtuosa. ¿Y cómo se llega a ser virtuoso? ¿Se nace así o es algo que debe desarrollarse? Según Aristóteles, el ser humano debe templar su naturaleza, pues la virtud es una disposición a hacer lo correcto, pero debe forjarse a través del hábito y la reflexión. Es decir, la virtud debe aprenderse y ejercitarse. ¿Cómo se elige aquello que es virtuoso en un mundo de opciones y libertad? Aristóteles dice que se debe encontrar un término medio entre los extremos. Para ser virtuoso debes actuar del modo en que seas feliz y, por ende, conducirte respetando no caer en los extremos ni temerario ni cobarde, sino valiente. Si la felicidad se produce al actuar de manera virtuosa y la virtud debe aprenderse y ejercitarse, ¿qué cosas pensó Aristóteles sobre la educación? En primer término, hay que señalar que para Aristóteles el fin último del ser humano, o sea la felicidad o plenitud de la vida, únicamente se alcanza de modo adecuado viviendo en sociedad. Vivir en sociedad es una consecuencia de la propia naturaleza del ser humano, y es por ello que cada persona necesita a la sociedad para realizar las actividades que le son propias. Es más, según Aristóteles, la ciudad es anterior al individuo, así como el todo es anterior a la parte, o el cuerpo a la mano, y una mano sin el cuerpo no sirve de mucho. ¿Por qué hay que educar? Como se mencionó, la virtud necesita aprenderse y ejercitarse, porque al nacer no se tiene desarrollado todo lo que se necesita para ser felices. Aristóteles afirma en su obra La Política que todo arte y educación vienen a completar lo que la naturaleza deja incompleto. Debes de aprender a hablar, leer, escribir y muchas cosas más. Respecto a las inclinaciones y apetito, también tienes que aprender lo del término medio, ni mucho ni poco, sino lo justo. La escala del placer quizá no se corresponda con la del bien, o sea, que el placer te puede llevar a hacer lo malo y para evitar el dolor quizá te apartes de lo bueno. Entonces, tienes que ejercitar las virtudes.
Como la naturaleza del ser humano es vivir en sociedad y para ser feliz debes aprender a actuar de manera virtuosa, al Estado le corresponde la función educadora. ¿Qué piensas tú?